Reflexiones jurídicas. Marcelino Combando. Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, Malabo. El programa es Reflexiones Jurídicas todos los sábados a partir de las 3 horas en directo. Pues bien, la pasada semana nosotros iniciamos esta temática y vimos la importancia, luego de la llamada, hacer una segunda parte para aclarar algunos puntos que dejamos pendientes. Pero como es habitual, señor Bamonde, vamos a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos y, claro, presentar lo que hoy va a ser el nudo o el núcleo del programa de hoy. Sí, gracias, Mateo. Mateo, antes de entrar en materia, como ustedes suelen decir, no sé si felicitarle o felicitarme o felicitarnos, porque nuestro grito ha llegado al cielo. Me quedo con nos felicitarnos. Nuestro grito ha llegado al cielo porque en esta radio, en este programa, es donde venimos hablando el tema relativo a la venta de terrenos por parte de los ayuntamientos, de los delegados de gobierno, de los gobernadores, y todo eso en violación del artículo 10 de la ley. Cuando el señor Bamonde dice nuestro grito ha llegado al cielo, porque ¿qué quiere decir esto? Ya hay un orden ministerial por el que se les prohíbe no llevar a cabo esos actos, Mateo. Lo venimos diciendo que era una irregularidad, y no solo venden terrenos del Estado, también incluso venden terrenos propiedad privada. El ayuntamiento, la ley, el artículo 10 ya lo dice, de la ley de tierras, que no pueden vender los terrenos que se les haya otorgado. Pero ellos vendían. Bueno, en todo caso, en Guinea todo el mundo vende terreno. Pero al menos ya hemos dado un paso, sí, por el que se prohíbe a los gobernadores vender terrenos del Estado, a los alcaldes. Espero que todos los alcaldes estén al día de esta orden ministerial. Yo creo que todo el mundo lo va a acatar. Pues bien, si usted ha dicho felicitarnos, yo voy a decir de entrada felicitarle a señor Bamonde cuando ayer estuvo en el Ministerio de Justicia en calidad de registrador. Nosotros abordamos, claro, esa temática aquí en varias ocasiones y sí, totalmente de acuerdo. Al final, pues se ha tomado medidas y es de elogiar. Felicidades, señor Bamonde, por ese punto, y claro, felicitar al programa Reflexiones Jurídicas por abrir los micrófonos y la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, en este caso, por abrir los micrófonos al señor Bamonde y hacer ver a la población en general que estas actuaciones están al margen, Mateo, de la ley. Como le digo, cuando él era registrador, en muchas ocasiones la gente, mira, le voy a dar un ejemplo en Santa María, donde hay un lugar donde llaman mercado. La gente eso querían registrar esos terrenos, pero la ley de Guinea dice para registrar un terreno reconoce dos clases de terreno: o el terreno es del Estado o es un terreno privado. Pero de repente ya le traen documentos donde el alcalde sí firma. Ahora el alcalde firma como propietario de los terrenos del Estado o propietario de los terrenos privados. O firma de representación del Estado. Ya le digo. Entonces, cuando he leído esta orden ministerial, digo, Dios, al final el grito ha llegado al cielo, que los gobernadores, los alcaldes, los delegados de gobierno están actuando al margen de la ley. Espero que algunos no dimitan, porque seguramente era un gran chollo para ellos. No, lo de dimitir, duro que dimitan. Lo que creo que van a hacer es acatar esa normativa, porque al final, cuando ya es una orden, pues yo creo que al final hay que acatar. Simplemente hay que acatar, porque nuestro superior ya ha firmado. Si yo soy delegado del gobierno y mi superior ya ha firmado, no me queda de otra. Entonces ayer cuando actuaban decían, bueno, ¿sobre qué les se amparaban? ¿Sobre qué realmente reposaban para hacerlo? Vimos aquí en el programa que nada. Ahora como existe esta prohibición, quiero entender y considerar que la vamos a acatar. Así es, Mateo, espero que sea efectiva, y que, porque las víctimas son la población. Desde luego. Porque son los que compran esos terrenos y luego llegan a registro, y aún habiéndole registrado, eso puede crear problemas en un futuro. Porque hay un principio que dice que todo lo que parte de un error, el fraude corrompe todo. Desde luego, sí. Porque si la naturaleza de la venta es ilegal,
todo lo posterior es ilegal. Entonces, en el registro, no es el tema del día, pero surgen algunas preguntas. Cuando, yo lo pregunté el otro día, cuando alguien va a registrar una parcela que es del Estado y se lo registran por... Es que los terrenos del Estado, según la ley de tierras, dispone que solo mediante una resolución de la presidencia. Sí. De otra manera no se puede adquirir un ¿Y cómo terreno del entonces Estado. explicamos que antes de que llegase el señor Bamonde, pues habían Que si el propiedades juez, ya así? expediente de dominio, que si un juez ha dictado un auto, ¿desde cuándo los jueces ya adjudican terrenos? Pero todo eso ocurre. Entonces, enhorabuena, que al menos cada día Guinea está dando un paso para demostrar efectivamente que Guinea es un Estado de Derecho. Desde luego. Bien, haciendo un paréntesis, volvemos al tema. Mateo, hubo una pregunta, alguien preguntó sobre el tema, esto más entre paréntesis, en particular, los FAN, lo que ellos llaman Maniaya. Sí, lo evocó aquí. Hizo la pregunta que este hijo, ¿cómo se le tiene que poner los apellidos? Esa pregunta me gustaría bueno, que... vamos a situar un poquito. Reconocemos que eso existe en nuestra sociedad, ¿no? Un niño que está en una familia de padre desconocido, pues ¿cómo se le asigna nombre? Eso fue ayer. Normalmente lo hacíamos de la manera que ha dicho el señor, pues le ponen el nombre del tío, le ponen cómo un niño va a llevar el nombre de su tío como padre. Mateo. Entonces son cosititas que gracias cuando la República de Guinea Ecuatorial llega a decir un Estado de Derecho, pues se expone como para que la gente pudiese entender. Mateo, por eso, como le digo, siempre vamos a hablar de lo que importa a los guineanos. Muchos suelen decir que la ley es el deber ser. La ley no es el deber ser, la ley es el ser. No puede ser el deber ser. El deber ser es un sueño. La ley no sueña, la ley regula la realidad. Es el ser, porque la ley no habla de cómo podría ser Guinea. La ley habla de cómo es Guinea. Y hay que acatar. Regulan la realidad, los hechos, los actos. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, lo que regula la ley. Entonces no puede ser un deber ser, la ley es el ser. Ahora bien, ya que es con ampliación de la temática de la semana pasada, Mateo, en lo relativo a la pregunta que había formulado la persona esta, aunque también le dimos parte de la respuesta, decirle que en la República de Guinea Ecuatorial ya hay una ley de adopción. Una ley de adopción. De menores. Sí. Hay una ley de adopción de menores. Sí. Entonces, surge la pregunta, de responder a la pregunta, el llamado niño del pueblo, como lo llamen en FAN, ¿es un hijo adoptado? ¿Te das cuenta? Porque normalmente el principio... En ese caso, ¿quién adoptaría? Por eso le digo, porque el principio de la etnia FAN no es tanto que el hijo que desconozca nos va a disculpar un ratito. Cuando decimos en FAN Moyaye, ¿qué es lo que realmente es? Para que los que no sean así, para situar un poquito a la audiencia. Un poco el concepto, ¿sí? La idea de la etnia FAN no es tanto que desconozcan al padre, sino más bien porque el padre no se casó con la madre. Esa es la base. Sí. Porque el FAN diferencia los hijos que nacen bajo el imperio de la dote y los hijos que nacen fuera del imperio de la dote. Ahora dicen, los hijos que nacen fuera del imperio de la dote no tienen por qué llevar apellido del padre. Ahora, Guinea es un Estado de Derecho y hay una ley que habla de adopción. Si el niño no está adoptado, está obligado a llevar el nombre del padre. Un padre desconocido, entonces había que adoptar al niño. Ahora, la pregunta es, cuando los tíos, los abuelos, suelen afanarse a quedarse con esos niños y ponerle sus apellidos, ¿es que los han adoptado? Y la adopción no es decirlo de boca. La adopción, ya hay una ley que dice cuál es el procedimiento a seguir. ¿Por qué? Porque es cuestión de filiación. O el niño es de sangre o el niño es adoptado. Según la legislación ecuatoriana, hay dos clases de filiación para tener relación con un niño. Porque la filiación es la relación jurídica que guarda entre una persona y otra. Cuando uno dice que es primo, este es hermano, en derechos hablamos de grados de filiación. Un padre con su hijo es un grado de filiación. O un hijo con su tío es tercer grado de filiación.
un hijo con su primo, dos primos, es filiación, es cuarto grado de filiación. Es decir, es mi familia de cuarto grado. Entonces, cuando decidimos decir que estos hijos, al margen de la ley, no pueden llevar los apellidos, porque en segunda parte vamos a hablar realmente, Mateo, el plato gordo aquí hoy es aclarar qué es lo que entiende el europeo por apellido y qué es lo que entendemos nosotros los africanos, en particular Guinea, porque el gran problema de los apellidos en el registro son los FAN. Y el otro día presentó un caso aquí, el señor Bamonde, que en el registro civil y en Senedoje tienden a cambiar el orden. Por eso, bueno, si no cambiar, sino dictar, decir de qué manera hay que colocar los nombres. Mateo, La ley no contempla esto. Mateo, por eso vamos a volver ya le digo que ese es el plato gordo. Desde luego. Pero aclaremos un poco, porque igual el señor está siguiendo. Está siguiendo el programa hoy en lo relativo a lo que él llama los niños del pueblo. Es decir, aquellos niños que han nacido fuera del imperio. Eso no existe en la ley. Los niños no nacen bajo ningún imperio. Bueno, a eso se suma también el hecho de que nace de padre desconocido. Bueno, aunque sea un término un poquito fuerte, es decir, que el padre no haya... En ese caso, se podría considerar Mateo, lo mismo como Mateo, aquel niño que ha nacido fuera del imperio. Esa es la pregunta. Mateo, cuando hablamos de fuera del imperio, hablamos de la dote. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, cuando hablamos de los hijos, la dote no tiene que sonar. No tiene que sonar. El niño no tiene vínculo con la dote. La dote es una relación entre el marido y la mujer para saber cómo se van a repartir los bienes, lo uno y lo otro. Eso es otro tema. Pero en lo relativo a los hijos, un hijo no nace bajo el imperio o fuera del imperio de la dote. Sí. La dote no le afecta al niño. El que es su padre es su padre. Y la que es su madre es su madre. Y quien le ha adoptado, le ha adoptado. Por lo tanto, en esos términos de hijo del pueblo, porque no había dote, bueno, esto no. Principio de legalidad. Aquí hay una ley de... señor Bamonde, estamos rompiendo la tradición. No es que estemos rompiendo la tradición. Así se interpretaría esa legislación. Mateo, como si es que esa legislación está yendo en contra de la ley. Si no, va en contra, está rompiendo. Mateo, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ya dispone la jerarquía normativa. Primero la ley, luego la costumbre. Sí. Lo que significa que cualquier costumbre que vaya en contra de la ley se considera nula. El niño no es ni hijo del pueblo porque nos dio la dote o dio la dote. No. Ya tenemos una convención, la Convención de Protección del Niño, que Guinea ha ratificado, Mateo. Mira, le voy a decir algo. El otro día estuve hablando con unos amigos y yo les digo, cuando ustedes ven los extranjeros en Guinea, Mateo, escucha. Sí, sí. Cuando ven los extranjeros en Guinea, no están aquí como vagos. Mateo, los extranjeros están en Guinea por los tratados que va firmando Guinea. Desde luego. Que tenga documentación, que no tenga documentación, pero no constituye un delito, porque está aquí, porque nosotros hemos firmado tratados. A veces decimos, bueno, que esos extranjeros se vayan porque son los que traen la crisis. No. Principio de legalidad. Guinea ha firmado tratados, tenemos comunidad, CEMAC es una comunidad, OADA es otra comunidad, CAC es una comunidad. Mateo, estamos inmersos en distintas comunidades donde no podemos, esa palabra no debe sonar. Pero volviendo al tema, Mateo, por principio de legalidad, cuando hablamos de filiación, aquí hay dos clases de filiación. O el niño es adoptado, que es una, como le he dicho, filiación y relación jurídica. Lo primero, por principio de legalidad, ¿de quién es ese hijo? Vamos a aclarar eso. Lo que sí habría que tratar de, si puedo usar el término convencer, tratar de hacer entender a la población que en el caso que estamos abordando ahora hay una ley. Y si hay una ley, la tradición ya nada, porque ahí va el conflicto. Muchos, y lo hemos escuchado aquí respecto a las intervenciones, los oyentes, muchos dicen, bueno, nosotros tenemos nuestra tradición y queremos, sí. Entonces es importante recordar lo que ya dijo, no una vez, no dos veces, no tres veces, señores, cuando hay ley, Mateo, acatemos lo de la ley, Mateo, y la tradición viene después. Si no, pues siempre estaremos en lo mismo. Le voy a ilustrar algo muy simple. Esos niños que han nacido fuera del imperio de la dote, que no pueden ser del padre, bien, vamos a ir a la realidad y a lo físico. Cualquier niño tiene derecho a heredar,
¿No es así? ¿Dónde va a tener derecho a heredar? ¿De la herencia del padre o la herencia de los tíos? Cuando se haga una declaración de heredero, por el que se declara quien puede, que se cree ser mejor derecho, como se suele decir en la radio, que se presente ante los juzgados y tribunales para hacer uso de sus derechos. Este niño puede ir a presentarse, que yo no nací bajo el imperio de la dote, pero sí como mis tíos. ¿Usted está seguro que puede? No. Los hijos legítimos del señor se van a presentar y decir que no, usted es nuestro primo, usted no es un hermano nuestro. Ahí tenemos. La filiación no es simplemente solo el nombre. Bueno, porque al final lleva el nombre del tío. Y no bueno, claro. Porque no se trata de llevar el nombre. El nombre puede llevar cualquier nombre, incluso se le puede llamar Jackson. Pero por llamarle Jackson no puede ir a Estados Unidos a decir que como que ya tengo apellido Jackson, pues, vamos a repartir la herencia de Jackson. No. Hay que ir al registro, certificado literal. Sí. Porque ese certificado literal es la base de todo. Porque en ese certificado literal dirán quién era el padre. Y ahí no van a encontrar que el tío es el padre. No lo van a poner ahí. Porque para que se ponga ahí, el tío tiene que adoptarlo. Porque no basta con poner a un hijo el nombre para decir que es mi hijo, no es mi hijo. No. Porque si no es hijo legítimo, es decir, de sangre, entonces había que adoptarlo. Aquí ya tenemos una ley de adopción. Esa ley de adopción ya pone el procedimiento a seguir. Si eres el tío que quieres adoptarlo como hijo. Porque el fin último de la adopción es que en tu masa patrimonial pueda tener derecho. Desde luego. Y no cuando uno muera, y es cuando le van a discriminar al niño que no traigas historias. Mateo. Porque la mujer estará ahí y dirá que no. Aquí tengo mis 4 varones y son los herederos de los bienes de mi marido. Mira, señor mío, búscate la vida. Entonces, vamos a ir. Esto era simplemente para aclarar y poner de manifiesto uno de los problemas que suelen surgir cuando muchos, porque se ponen ahí a decir que no, ese hijo no ha nacido bajo el imperio de la dote. Pero no solo eso, cuando usted quiere llevar eso a cabo, adóptalo de forma legal. Lleva el procedimiento ante los juzgados para que dicten un auto por el que usted le adopta, lo registra en el registro civil y que este niño tenga el derecho a heredar de su patrimonio. Y no simplemente decirlo de boca, que no quiero volver a ver a tal funalmito mengano porque no dio la dote. No, hazlo de forma legal. Lleva el procedimiento ante un juez y el juez está para eso, a ver si el juez estima su pretensión. Porque el juez va a preguntar ¿por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo otro? El juez para eso está. La adopción no es verbal. Desde luego. Hay que ir ante el juez, el juez de primera instancia. Entonces, ahí tenemos incluso juez de familia. Entonces, este juez es el que va a dictar este auto. Ahora, si el juez dicta el auto, entonces ya va al registro civil para registrarlo como hijo adoptado. Pero no de decirlo de boca. No, ese hijo es de mi hermana, mi cuñado no dio la dote, ese hijo es mío. No, es tuyo de boca. Y aunque le hayas puesto el apellido no es suficiente. Porque cuando llegue mañana y que ya hay guerra de patrimonio, este hijo no podrá entrar no podrá tener derecho a la masa patrimonial. Sí. ¿Por qué? Porque los hijos van a declarar que somos herederos. Aquí tengo mi certificado literal, y el niño va a quedar ahí. Por eso mucho de esa delincuencia que tenemos aquí, ahí está. Lo que tienen que hacer es, quien es su padre, reclamarlo ante los juzgados y tribunales, que ese señor es el padre, no quiere conocer al niño. Por eso desde cuando el niño nace en el hospital, preguntan quién es el padre. Tal persona. ¿Y quién es la madre? Tal persona. Ahí debería empezar el problema. Como digan que Mateo es el hijo de el padre de no sé quién, y que diga que no. Todos los días lo vemos en la tele. Los famosos dicen que ese hijo no es mío, no sé qué. ¿Por qué? Porque como se da ahí, ya entra en su masa patrimonial. Entonces tenemos un proceso de reclamación como para hacer ver al señor que bueno, ese es su hijo y tiene que entrar en la masa. Los hombres tienen que reclamar a sus hijos. Si la madre no quiere reconocerlo y no quiere poner reconocerlo, más que nada, porque no está entonces hay que llevarlo ante los juzgados. Porque no está en el imperio, pues entonces ahí se puede. Hay que ir ante los juzgados y tribunales para que el juez dicte un auto reconociendo que usted es el padre. Usted no debe ser padre de boca. Usted debe ser padre en el certificado literal.
Sí. El certificado literal del Ministerio de Justicia, que expide el Ministerio de Justicia, ahí no padre cuando quieren leche. Es cuando dice usted es el padre. No, hay el nombre, usted tiene que exigir a la madre dónde está el certificado literal. Desde el certificado literal es donde certifican efectivamente que usted es el padre. Y si no lo ponen y ponen al tío o al abuelo, usted va ante los juzgados para reclamar su derecho de paternidad. Gracias por facilitar esta información, porque muchos de nosotros desconocemos esto. Bueno, la madre dice que yo no soy el padre, pues no pasa nada, yo me quiero. Mañana ya veremos cuando crezca el niño y tal, pero eso no. El padre tiene que ir ante los juzgados y tribunales y reclamar su paternidad, para que si la madre no lo quiere, que el juez dicte un auto y con este auto se va al registro y que se corrija el certificado literal. Y no poner ahí madre tal y su hermano el padre. No. Ni lo ha adoptado, porque es una inseguridad jurídica que se crea a los niños y luego crecen como crecen y acaban siendo delincuentes, porque a la hora de la verdad nadie se presenta como padre. Sí. El tío a la primera, como tenía un hijo, podía meter la pata, pero cuando ya tiene 4 o 2 mujeres, esos niños desde sus hermanas ya están en segundo plano. Sí, no. Y al final acaban siendo bandoleros y lo tenemos pero aquí en la calle. Pero al final suena muy raro que un niño tenga el nombre de su tío como padre. No es que suene raro, esas cosas ocurren. Si tienen nombres, incluso de los abuelos. Que existen, pero es que precisamente abordando la temática de hoy, nosotros ilustramos esto para que la población más o menos tenga idea de lo peligroso que es esto, o de lo desastroso que es esto. Que llamamos... Imagínate un niño que se vaya... puedo decir, y afuera a estudiar y ponen el nombre, y ese nombre, no es el nombre de mi padre, es el nombre de mi tío. ¿Cómo Mateo, va a ser el nombre de mi tío? Pasada, es que por favor. Le creo haberle comentado sobre un tema de un chico que pasó 3 años que no podía ingresarse en la UNGE, ¿Sí? porque desde la infancia hasta terminar el bachillerato tenía los apellidos que le puso su padre, o el nombre que le puso el abuelo. Sí. Pero cuando llega a la mayoría de edad y ya conoce a su padre y tal, entonces quiere corregir eso, que este es mi papá. Porque el padre al final se ha presentado que mira, la familia de tu mamá no me quería y tal. Ahora, al corregir eso y todo eso, con Senedoj y todo ese lío, en el certificado, como se llama madurez o tarjeta de madurez, ya tenía un nombre y en su identidad otro. Ahora, no puede irse a la UNGE porque con ese cachondeo la UNGE no lo va a entender. Desde luego. Pasó 3 años para corregir el problema. Por lo tanto, hacer un llamamiento a los guineanos que no solo les tienen que exigir la leche. Usted tiene que decir a la madre que vamos primero a corregir lo que usted hizo en el registro civil y que mi nombre conste ahí desde el primer día, porque cuando el nombre consta ahí, usted ya tiene derecho a decidir sobre su hijo. Sí. Porque hay 2 clases de papá: papá biológico y papá legal. Papá legal es el que el nombre está en el registro civil. El papá biológico es el que dio el embarazo. Hablamos de papá legal. Pero lo que sucede en nuestra sociedad es que usted como papá biológico le exigen la leche. Pero ahora cuando usted quiere colocarse como papá legal, le dicen que no, ese hijo no nació bajo el imperio de la dote. No. Me encantan esas observaciones. Cuando ya se exige la leche, a usted le reconoce papá biológico. Papá biológico. No, es tu hijo, hay es que darle. Hijo. Pero cuando usted quiere tomar alguna decisión sobre el niño, dicen que no, el niño no nació bajo el imperio de la ley y entonces usted no es papá legal. 333092260, la radio de la Nacional, y el programa es Reflexiones Jurídicas. Y a mí me encanta esto. Gracias por ilustrar esos ejemplos. Da a entender que el señor Bahamonde conoce bien nuestra sociedad, entiende bien cómo nosotros funcionamos y es de agradecer para despertar esa curiosidad ante la población. 333092260 o en ese caso 555-275722 si usted quiere enviar un SMS. Sí, señor Bahamonde. No solo deben quedarse en papá biológico, hay que ser papá legal. ¿Qué significa? Exigir a la madre que vamos al registro civil para registrar, para poner la filiación. Padre tal, abuelo del padre tal, del padre, no, todo lo de la parte paterna que lo coloquen. El registro no solo pide el nombre de Mateo, también necesita el nombre de tu papá, porque es el abuelo. Desde luego. Por si acaso usted muere, que sepan que este niño en la línea del padre, este es su abuelo. Sí. Pero nuestra sociedad se conforma con que uno sea papá biológico. No, hay que ser papá legal. Papá legal significa, usted puede ser biológico, pero ahora también es el padre legal. Sí. Es decir, la ley reconoce. De ahí viene la ley de adopción. La ley de adopción habla del papá legal.
no papá biológico, porque reconoce que puede haber dos clases de papá, el papá biológico y el papá legal.